Gloria al Señor. Señor le bendiga a mis hermanos. ¿Están todos contentos, amén, de estar en la casa del Señor? ¿Sí están contentos? Damos gracias al Señor, amén, que nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre. Sentimos la presencia del Señor, sentimos las caricias del Señor, amén, llenando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor, amén. Inclinen su rostro y vamos a orar, amén. Vamos a pedir al Señor que el Señor bendiga esta palabra, que sea para edificación de cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconocemos, oh Dios, Padre, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor, que sin ti nada podemos hacer, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros solo somos siervos tuyos, Señor, instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, tú extiendas tu mano, Señor, y nos utilices, Señor, Padre, para poder llevar esta palabra, Señor, que sea para edificación, Señor, de cada uno de mis hermanos. Padre, así como me ha servido a mí, Señor, que sirva también a mis hermanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor, y amén. Como dijo nuestro hermano, amén, nuestro pastor no está, amén, ya que él anda por allá por Gatineau, amén, pero ya mañana él estará por aquí presente, amén. Fíjese que el Señor ha venido hablando a mi vida, amén, muy fuertemente. Hace como 2 semanas, amén, hablamos de lo que es producir frutos, dar frutos en el Señor. Como nosotros, hermano, no es nuestra capacidad, no es nuestra apariencia lo que le agrada a Dios, sino que nosotros podamos producir frutos para el Señor, frutos que le agraden, frutos con los cuales glorifiquemos al Señor. Hace como 3 semanas hablábamos, amén, de la mano derecha. ¿Cuántos tienen su mano derecha todavía ya? Bien, amén, no la tienen seca, la tienen bien, amén. Pero fíjese que el Señor hablaba y me decía cómo a veces la mano derecha de la consagración la podemos tener seca. ¿Se acuerda que yo le expliqué, amén, cómo a veces, cómo a Aarón lo ungieron, dice, y le agarraron el dedo pulgar de la mano derecha y del pie derecho y lo consagraron, lo ungieron, hicieron una cierta clase de ritos y consagraron a Aarón. Esto tipificaba la mano derecha, que muchas veces la podemos tener seca. Fíjese que el Señor habló duro a mi vida, me redarguyó y me dijo: te está faltando consagración, te está faltando consagrarte así como yo quiero que tú te consagres. Sabe que a veces el Señor habla fuerte a nuestras vidas y nos dice: te está faltando, no estás produciendo como tiene que ser, no estás dando frutos gratos delante de mí, no te estás consagrando, no estás dando lo mejor de ti. Fíjese que esto me preocupó tan grandemente, porque fíjese que la Biblia nos habla, no es este el verso que vamos a ver, pero ahí en Mateo capítulo 13, versículo 23, perdón, dice: pero el que fue, dice, sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, dice, y la entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y al otro 30 por uno. Y hermano, esto me puso a pensar grandemente, porque bueno, la verdad, uno viene delante del Señor y uno delante del Señor está completamente desnudo delante de su presencia, y uno tiene que sincerarse delante del Señor y decirle: bueno, Señor, pues al 100 como que no estoy al 100, Señor, yo lo sé. Señor, al 30 no me considero estar, no soy tan gacho, Señor, para estar al 30. Pero como con 60 se pasa el examen, pues dije: Señor, yo estoy al 60. Y el Señor me dice: con que estás al 60. ¿Y el 40 quién se lo estás dando? Entonces me puse a pensar, dije: Señor, nosotros debemos producir al 100%, y no al 60, no al 30. Debemos producir al 100%. Porque fíjese que cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, dice que
no producieron al 100% y los metieron 40 años al desierto, andaban al 60%. Cuando el pueblo de Israel, Dios le hablaba y le decía, tienes que producir al 100%, y ellos estaban al 30%, viene Dios y los mete 70 años de cautiverio. Hermano, ¿cómo estás produciendo tú? ¿Estás produciendo al 30%? ¿Estás produciendo al 40%? ¿Al 60%? ¿Al 80%? ¿Al 99.9%? Pero ¿cómo estamos produciendo delante del Señor? Fíjese que esto me preocupó, porque entonces nos falta a veces producir para el Señor y consagrarnos para el Señor. Y fíjese que dije, bueno, ¿cómo es que nosotros no podemos producir? Y me llevó a un verso en la Biblia, ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 y 22. Me dice, muchas veces no producimos para el Señor porque hemos descuidado la presencia de Dios. Hemos descuidado la gloria de Dios. Hemos descuidado eso que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo hemos tomado con importancia, lo hemos descuidado. Entonces vi este pasaje ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 y 22. Nos habla la Biblia y dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Dice que esta mujer le puso a su nombre, le puso a su hijo, por nombre. Dice que le puso Icabod. Y dice que el nombre de ese niño fue Icabod, porque la gloria o el arca de Jehová se había ido, había sido tomada. Porque el padre del niño había muerto, su abuelo había muerto. Y mire qué cosa, hermano, que cuando este niño nació, no fue un día de alegría, sino fue un día de duelo. Porque ese día que él nació, se murió su padre, se murió su abuelo, y el arca había sido tomada. Y le pusieron por nombre Icabod. Ahora imagínese usted la vida de este niño al desarrollarse. Cuando él cumpliera años, era para recordarse que el arca del pacto se la llevaron. El día que él cumpliera años, la gente iba a ir al cementerio, porque ese día se murió su papá y ese día murió su abuelo. El día que este niño nació, hubieron 2 muertes. Y vemos que de pronto entonces le ponen por nombre Icabod, porque la gloria de Dios fue traspasada, porque el arca del pacto fue traspasada. Cuando vemos esto, hermano, que es algo que Dios quiere mostrarnos en su palabra, fíjese que viendo que tal vez ese día que Israel fue a la guerra hubiera sido un día de gloria, hubiera sido un día donde iban a ganar la batalla, se convirtió en un día de duelo. Por eso dice que le pusieron a este niño Icabod, que significa sin gloria. Ahora oiga esto, la palabra Icabod significa alguien que carece de gloria, que carece de kabod. Fíjese que kabod es gloria, y la preposición y en hebreo significa sin gloria. Cuando vemos las cosas que se dan en la vida, hermano, tal vez usted ha estudiado esta palabra o la ha visto antes y la ha estudiado un poco, pero yo quiero mostrársela de un ángulo diferente. Porque ese niño nació, ese muchacho nació, y oiga, siendo del pueblo de Dios, iba a ser un joven sin gloria. Qué terrible es ser parte del pueblo de Dios y que no haya gloria. Qué terrible es que tú vengas a la iglesia y carezcas de presencia de Dios. Qué terrible es que tú vengas a la iglesia y no puedas sentir el Espíritu Santo, porque tienes, podemos decir, un Icabod dentro de ti. No hay gloria en tu vida, no hay presencia en tu vida. Anoche hablábamos con los hermanos de la comunidad de fe y le decíamos,
¿Cómo es posible que a veces siendo vaso de barro, de oro, de plata, de madera, Dios puede depositar su gloria dentro de ti, su presencia dentro de ti, pero va a haber un momento donde si tú no cuidas esa gloria, vas a perder el placer de servir al Señor, el placer de adorar al Señor, el placer de venir a la casa del Señor y sentir una delicia estar en la casa del Señor. David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, muchas veces somos parte del pueblo de Dios, pero estamos viviendo un Icabod. Estamos careciendo de gloria, estamos careciendo de presencia de Dios en nuestras vidas por falta de consagración, por falta de búsqueda del Señor. Ese niño, imagínense, tenía a un hombre, a un abuelo llamado Elí. Elí era el sumo sacerdote del pueblo, es decir, que él era el más alto jerarca de todo el pueblo de Israel. Ese alto jerarca tenía un hijo llamado Fines. Y dice que Fines, oiga bien, siendo él de la línea sacerdotal, dice que tenía relaciones sexuales con las mujeres que estaban en el templo, que tenía relaciones sexuales con las mujeres que estaban ahí cuidando del altar, que se robaba las ofrendas. Falta de consagración. Hermano, cuando tú lees el libro de Ezequiel capítulo 8, nos relata una serie de abominaciones de parte del pueblo hacia Dios. Dice que estaba el pueblo ahí en el templo y dice los más altos, los sacerdotes, dice, en lugar a veces de adorar a Dios, se ponían a adorar ídolos dentro de la casa del pueblo, dentro de la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios dice que había mujeres que adoraban al sol, que adoraban a la luna, a los astros. ¿Sabe qué es eso? Consultar el horóscopo. ¿Cómo es posible que dentro de la casa del Señor haya personas que todavía confíen en el horóscopo, que todavía van y consultan el horóscopo? ¿Cómo es posible que dentro de la casa del Señor, habiendo aceptado al Señor, habiendo sentido la presencia de Dios, habiendo experimentado la gloria de Dios, cómo es posible que todavía no depositemos nuestra confianza en Dios y pongamos nuestra confianza en otras cosas? ¿Cómo es posible que todavía nos pongamos a jugar el horóscopo, nos pongamos a ver la lotería? Falta de consagración. No estás produciendo al 100%. Imagínense estos hijos de Elí, completamente, dice, apartados de Dios. Fíjese que de pronto Dios vio esa iniquidad en el pueblo, en la familia sacerdotal. Usted lo puede leer en su casa, ahí en 1 Samuel capítulo 3 y 4. Dice que Dios le dice a Elí, dice, yo había dicho, mire cómo suceden las cosas. Dice, yo había dicho que esta familia iba a ser una familia de gran bendición. Dios le dice a Elí, Elí, recuérdate que toda tu generación, conforme iba a pasar el tiempo, iban a ser sumos sacerdotes. Mano, usted recordará que los sacerdotes eran los que mejor vivían en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes lo único que tenían que hacer, el único trabajo que tenían era consagrarse y dedicarse al templo, dedicarse a las cosas de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. El trabajo que nosotros tenemos es consagrarnos para Dios, dedicarnos a Dios. Y así como a aquellos sacerdotes no les hacía falta nada, como nosotros, reyes y sacerdotes, nunca nos va a hacer falta nada, porque la promesa de Dios está ahí. Estos sacerdotes nunca les faltaba nada, siempre tenían sustento. Y nosotros como reyes y sacerdotes, hermano, nunca nos va a faltar nada. Siempre va a haber sustento para nosotros. Para nosotros siempre va a haber pan, siempre va a haber bendición, siempre va a estar ahí.
Fíjese que el futuro de esta familia de Elí y sus hijos era un futuro asegurado. Pero de pronto se olvidan de Dios y se apartan de Dios. No quieren saber nada de Él. Dice que Elí, el nombre Elí significa altivo. Se sentaba afuera del templo, todos en el culto y el principal líder afuera. Hermano, qué triste es que los líderes estén afuera a la hora del culto. Qué triste es que los líderes estén afuera a la hora de la palabra. Qué triste es que solo cumples con tu privilegio y te desapareces de aquí adentro. Qué triste es, hermano, venir y solo tengo que cumplir porque tengo que cumplir, pero ya no lo haces de corazón. Qué triste es, hermano, que mira, si la alabanza y la adoración, eso no te va a dar fortaleza a ti, eso no te va a edificar a ti. La alabanza y la adoración es lo que tú traes para Dios. Lo que te va a edificar a ti es la palabra. ¿Qué es lo que Dios te va a hablar? Eso es lo que va a edificar tu vida. Hermano, si tú no estás aquí cuando es la alabanza y la adoración, si tú no estás cuando es el tiempo de la palabra, si tú no estás cuando es el tiempo de la ofrenda, si tú no estás en la iglesia, si tú no estás dentro del templo para venir a adorar al Señor, hermano, mejor no vengas, porque entonces te conviertes en mal testimonio para los demás. El líder, imagínense, está aquí cuando está la alabanza, pero después se va. Bueno, como el líder lo hace, también todos lo vamos a hacer. No, hermano, dice la Biblia que para todo hay tiempo. Y el tiempo de la palabra es el tiempo de la palabra. Tú tienes que estar aquí adentro. Y no los líderes, sino toda la congregación. Los que deben estar ahí arriba, hermano, son los que van a dar clase. Son los que están sirviendo tal vez en la cocina. Pero si tú no tienes ningún privilegio, hermano, tú tienes que estar aquí adentro. Imagínese, este líder, hermano, este líder, dice, era el mayor líder del pueblo de Israel. Y todos adentro del templo y él afuera sentado en una silla. Todos allá adentro y él sentado ahí arriba, sentado afuera. Este hombre, dice la Biblia, que siendo el sumo sacerdote, dice que dejaba que pecaran. Él dejaba que murmuraran, dejaba que hubieran fornicaciones y adulterio. Y de pronto dice Dios le dice: yo te había dicho que te iba a bendecir. Yo había dicho que tu línea, que tu generación, que tus hijos nunca les iba a hacer falta nada. Pero ahora he cambiado, le dice el Señor. He cambiado porque tú has cambiado. Y de ahí viene Samuel. Usted ha oído, ha escuchado, ha leído la historia de Samuel. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? Y es que el mismo día Elí y sus hijos mueren. Y el día que ellos mueren y que el arca de la presencia de Dios se la llevan los filisteos, dice que nace este niño y la madre dice: a este niño le voy a poner sin gloria y Cabod, hijo de mi tristeza. Nunca más vamos a tener presencia. Dios ha quitado el arca de nosotros. Y es que cuando miramos la palabra Cabod, hermano, es terrible que podamos ser parte del pueblo y no tengamos gloria. Aquí se llevaron el arca del pacto. Lo que tipifica el arca del pacto es la presencia de Dios. Cuando este pueblo, hermano, se iba a la batalla, cuando el pueblo de Israel iba hacia la batalla, dice que ellos, para asegurar la victoria, dice que llevaban el arca y decían: vamos a llevar el arca para asegurar esa victoria. Cuando dice que los coatitas iban con el arca en sus espaldas o en sus hombros, la llevaban, dice que todo el pueblo se regocijaba. Había un gran estruendo y la tierra temblaba, porque iba la presencia de Dios, iba el arca. Porque este pueblo traía el arca, traían la presencia de su Dios. Aquellos filisteos empezaron a tener miedo y decía: ahí viene el arca de Dios, ahí vienen los dioses, lo llamaban ellos. Y este pueblo débil, con la presencia de su Dios, nadie los para. Era un pueblo que estaba acostumbrado a ganar con la presencia de Dios,
Pero qué cosa tan terrible que de pronto, hermano, haya icabods dentro de la iglesia. Gente que está dentro de la iglesia, pero que no tiene presencia de Dios. Gente que está dentro de la iglesia, pero su mente anda divagando por otras cosas. Gente que viene a la iglesia, se sienta en la silla, pero sus pensamientos no están aquí, pero su espíritu tal vez ni está aquí. Gente que anda con icabod en su vida, careciendo de gloria, careciendo de presencia de Dios en su vida. Y después dicen: Señor, ¿por qué me pasa tantos problemas? Hermanos, si aquí está el Señor, si aquí está la presencia de Dios, lo tenemos todo. Ahora, quiero hablarte algo más. Quiero presentarte 6 cosas que pueden hacer perder la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Primero, reclamación en lugar de confesión. Dice el capítulo 4 de Primera de Samuel, dice el verso 1 al 3, dice: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hermano, mire, a veces somos muy dados a culpar a Dios por nuestros fracasos, nuestras decepciones, nuestras tristezas y sufrimientos. Cuando sucedió el 11 de septiembre, no faltaron quienes culparon a Dios por lo que había pasado. Cuando sucedió allá el tsunami el 26 de diciembre de 2004, no faltaron gente que acusara a Dios por lo que había pasado. Un fenómeno sobrenatural, y no faltaron gente que acusara a Dios. Pero se olvidan que las cosas pasan muchas veces por consecuencia del mismo comportamiento humano. Dice el salmista: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo el hombre. Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces, hermanos, lo que se cosecha es mayor que lo que se siembra. El profeta Oseas dijo: porque sembraron viento y torbellino, segarán. Muchas veces somos dados a acusar a Dios por las cosas que nos pasan. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué estoy pasando por tantos problemas, tantas enfermedades, tantos acusos, tantas cosas que pasan en mi vida? Sí, pero no te consagras para Dios. Señor, pero ¿por qué tantos problemas, tantas tribulaciones que estoy pasando? Sí, pero ¿dónde está tu consagración? ¿Dónde están aquellos José que dejaron ahí su ropa tirada por consagrarse a Dios? ¿Dónde están aquellos Daniel que estaban dispuestos a morir allá en el foso antes de negar a Dios? ¿Dónde están aquellas Esther? Falta de consagración para Dios. Una de las cosas, hermano, que nos conduce muchas veces a la derrota es culpar a Dios de lo que nos pasa. Falta de consagración. El Señor habla fuerte, hermano. Habla fuerte. Una de las cosas que más conduce hacia la derrota es culpar a Dios de lo que nos pasa. En lugar de ver nuestros errores, de hacer un alto en el camino, de darnos cuenta en qué cosas estamos fallando, de mirar nuestros pecados y traerlos a Dios en una confesión sincera, genuina y honesta de corazón. Reclamación en lugar de confesión hay veces en nuestras vidas. Esto llevó a Israel a una derrota. Culpar a Dios en lugar de reconocer nuestras culpas nos lleva a ser una iglesia sin gloria, sin presencia de Dios.
La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, si no me equivoco: examinaos a vosotros mismos, dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermano, día tras día nosotros debemos examinarnos y saber si verdaderamente estamos agradando a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra forma de caminar. Ver si verdaderamente estamos agradando a Dios o solo le estamos reclamando a Dios por todo lo que nos pasa y olvidamos la consagración. Segundo punto, superstición en lugar de invocación. Israel mandó a traer el arca del pacto de Jehová desde Silo hasta el templo, hasta el campo de batalla. Ellos dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pensaron que una cosa los salvaría en lugar de la misma presencia de Dios. Si bien es cierto, aquella arca, aquel mueble representaba la presencia de Dios, sin embargo no era la misma presencia de Dios que estaba ahí. Israel la convirtió en un amuleto de suerte. Confiaron más en el símbolo que en el Señor. Ellos se llenaron de júbilo cuando llegó el arca. Su campamento dice que hubo estruendo, hubo gran regocijo, pero nunca se ve a Israel orando o invocando la presencia de Dios y su ayuda en medio de aquella guerra. Confiar más en las cosas que en el Dios vivo y verdadero es lo que conduce a producir frutos sin gloria. Las iglesias de hoy están inclinadas, hermano, a confiar en la comodidad que les brinda el edificio, que les brinda el lugar. Están muchas veces confiadas en la seguridad que les provee su cuenta bancaria, en el impacto que tienen sus programas o su música, en la facilidad de adquirir las cosas, pero se olvidan que para obtener la victoria en toda lucha es necesario contar con la presencia de Dios. Debemos invocar su santa presencia entre nosotros. Tú no puedes hacer nada si el Espíritu Santo no está contigo. Si la presencia de Dios no está contigo, no puedes hacer nada. Tercer punto, corrupción en lugar de santificación. Dice ahí esta parte del texto, dice: y los hijos de Elí, Ofni y Fines, dice, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estos dos hombres eran el prototipo de la corrupción, de la inmoralidad y del pecado. La Biblia dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La versión internacional dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Pero la versión moderna de Prats y la Biblia de las Américas dice: y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no confiaban en Jehová. Dice: y por consecuencia eran graves sus pecados, menospreciaban las ofrendas de Jehová, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, han blasfemado a Dios, dice esta versión. Esta clase de hombres que estaba cuidando el arca del Señor, esta clase de hombres estaba ahí cuidando el arca. Hombres que eran corruptos, dice, impíos, que no conocían a Dios. Una vez más le digo, hermano, si usted lee el libro de Ezequiel capítulo 8, le va a decir todas las abominaciones que el pueblo hacía delante de la presencia del Señor. Dice que levantaban, dice, unos altares para celebrar un culto fálico. Otro día le explicaré qué es eso, amén. Pero toda esa corrupción estaba dentro de la casa del Señor. Dice que los de la alabanza, los de Judá, se llevaban, dice, la ramita a sus narices. Y yo diría, ¿la ramita qué es eso? La ramita a sus narices, dije yo. Fuimos a buscar, hermano, y dice que esa ramita eran ramas narcóticas, que antes de subir a ministrar la presencia de Dios, antes de subir a ministrar la música, se drogaban en la casa del Señor.
Hermano, y no se asuste que eso aún sucede. A veces dentro de la iglesia, hermano, mire tantas cosas que hay. A veces nos subimos con pecado delante de Dios. Nos subimos tal vez a ministrar, a cantar. Vienes a la iglesia y vienes con pecado delante de Dios, haciendo abominaciones delante de la presencia de Dios. Esa clase de gente dice que cuidaba el altar. Una de las cosas que llevará a la derrota y no dar la gloria de Dios es la corrupción moral y espiritual. Y esto no es solo de los líderes, hermano, sino de toda la congregación. Toda la iglesia debe hacer un examen dentro de sí y ver qué clase de vida está llevando delante del Dios Santísimo. El pecado de uno, hermano, afecta a todos. El pecado de un pueblo afecta a todos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿No ha leído usted la historia de Acán? El pecado de uno, por uno vino la derrota. Vino que tantos miles murieran por el pecado de uno. Hermano, si tú no estás caminando rectamente delante de Dios, muchas veces eso trae que la iglesia no avance, que la iglesia no camine bajo la presencia de Dios, porque el pecado de uno está estorbando que la presencia de Dios se manifieste. Cuarto punto, emoción en lugar de adoración. Dice la palabra de Dios que Israel sintió una gran emoción cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento. Gritaron con tanto júbilo que hasta la tierra tembló. Ellos sintieron mucho gozo y lo demostraron con gritos. Hubieron tal vez otras manifestaciones, regocijos, saltos, danzas, cantos, llantos. Sin embargo, no se dice que adoraron a Dios. La emoción, por muy válida que sea, nunca puede sustituir la adoración. La verdadera adoración comienza con un encuentro personal con el Señor. Tu adoración empieza con un encuentro que tú tienes con Dios. Si tú no puedes adorar al Señor, si tú no te puedes consagrar para adorar al Señor, para darle tu adoración al Señor, quiere decir que no has tenido un encuentro con Dios. Quiere decir que todavía no conoces a Dios, porque no lo puedes adorar. No conoces su grandeza, no conoces sus maravillas, no conoces su presencia. No has tenido encuentro con Dios si tú no puedes adorar al Señor. Si tú no puedes rendir tu vida en adoración, no has tenido encuentro con Dios. Nunca has sentido la presencia de Dios. Habrás sentido emoción, pero no habrás sentido presencia de Dios. La adoración, y oiga bien esto, la adoración no es congregacional. La adoración es individual. La adoración se hace congregacional cuando todos entran en un mismo espíritu y empiezan a adorar a Dios. Pero tu adoración es individual. Y oiga esto, mire, esto, y lo compartí ayer también en la noche con los hermanos. La adoración no se basa en tus sentimientos. Porque me siento triste, no adoro al Señor. Cuando me siento alegre, entonces sí adoro al Señor. Cuando siento amargura, no, porque estoy amargo. Hay un corito antiguo que dice por ahí: alabar a Dios cuando las cosas vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando las cosas son buenas, algo así, no hay problemas, qué cosa buena. Pero dice, pero yo le alabo dentro del quebranto, dentro de las pruebas, dentro de las angustias, dentro de tanta cosa que te pueda venir, yo le alabo, yo le adoro a Dios. ¿Y sabes por qué? Oiga lo que dice después: porque mi Cristo Santo, dice, se glorifica. Hermano, Pablo decía, en mi debilidad, dice,
se perfecciona el poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ese encuentro con Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, debe llevarnos invariablemente a la contemplación de su grandeza, de su majestuosidad, admirados de sus maravillas. Esa contemplación debe conducirnos a una postración, a una humillación, a una posternación que reconoce con temor reverente la persona de Dios. Ahora esa posternación delante del Dios verdadero y viviente debe llevarnos a un bálsamo de paz, a un encuentro con el abundante gozo y la verdadera dicha, a un refrigerio espiritual que llene nuestro vacío de consuelo, de gracia, de fortaleza y que renueve nuestras energías espirituales. Ese refrigerio espiritual debe llevarnos a una acción decidida, a un celo por cumplir nuestro deber como cristianos, a una renovada forma de trabajo y un anhelante deseo de servir al Señor. Yo te decía la vez pasada, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que tienes que adorar y tienes que servir. La adoración te va a llevar a servir al Señor, a darle tu servicio a Dios. Si nuestra adoración no alcanza estos niveles, todavía no es una verdadera adoración y será nada más que pura emoción. La victoria segura se encuentra en la verdadera adoración. Quinto punto, relajación en lugar de dedicación. Israel, cuando llegó el arca del pacto de Jehová de su campamento, entonces se confió y se relajó. Pensó que con aquel mueble, con aquello que habían llevado, que estaba entre ellos, todo estaba resuelto ya. Que aquella caja de madera, por arte de magia, tal vez los iba a salvar y iba a desaparecer todo peligro. Les iba a dar la victoria a ellos, sin esforzarse, sin dar ese primer paso para ir a la batalla. Qué equivocados estaban. Dice que en cambio los filisteos, dice, redoblaron sus esfuerzos. Ellos no conocían con exactitud a Dios. Ellos lo llamaban dioses. No sabían que las plagas no habían sido en el desierto, sino que en Egipto. Sin embargo, ellos ahí equivocados y con todo, dice que multiplicaron su energía, su ánimo y trabajo y esfuerzo y vencieron. Israel se relajó y perdió. Tomó confianza. Creo que algo que contribuye fuertemente a la derrota es aflojar el paso, ir despacio, permitir que se enfríe nuestro entusiasmo, nuestro primer amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, dejar que se apague el fuego espiritual. Y oiga, mire, aquí le voy a dar 4 puntos que dice que la Biblia son 4 puntos de las causas de la flojera espiritual en las iglesias. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 29:7, dice: y aún cerraron las puertas del pórtico, dice, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Primero, cerrar las puertas del pórtico es cerrar las puertas del templo. Dejar de acudir al templo. Dejaron de asistir, de alabar a Dios, de darle gracias a Dios, de adorarlo. El primer síntoma de una flojera espiritual es nuestra inasistencia a los cultos, nuestra ausencia en la adoración, en la alabanza y en la acción de gracias. Primero punto de la flojera espiritual. Segundo, apagar, dice, las lámparas del santuario significa que ya no hubo luz espiritual que lumbrera, dice, que alumbrara sus espíritus y sus vidas. En lugar de iluminación espiritual, ese lugar estaba oscuro. Esto se puede comparar con dejar de leer la Biblia, apagar la luz de la lámpara de Dios, la cual dice que la lámpara de la palabra de Dios, dice, es lumbrera a los pies, es lámpara a mis pies y a mis caminos, dice. Cuando tú dejas de leer la Biblia, hermano, te viene una ceguera, ya no puedes ver
Ya no puedes ir, ya no puedes tener la lámpara encendida porque se te ciega. Ya no entiendes a Dios, ya no entiendes los propósitos de Dios. Hermano, qué triste ver dentro de las iglesias gente que todavía no sabe leer la Biblia, gente que todavía no escudriña la Biblia. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras porque me parece que ahí tenéis la vida eterna. Qué triste, hermano, es ver gente que dentro de la iglesia todavía no sabe buscar Génesis y Apocalipsis, todavía no encuentra Esdras, Nehemías, Esther. Hermano, y usted se ríe, hermano, pero es verdad. Es verdad, hermano. Mire, yo le aconsejo que, hermano, no utilice su teléfono, no utilice su tablet, no utilice todas esas cosas, hermano. Qué bien para ir al trabajo y todo eso, pero lea su palabra, hermano, lea su Biblia, porque eso es lo que te hace, hermano, no saber dónde están los libros. Qué bonito es agarrar el teléfono y la tablet y todo ahí y buscar clac, clac. Es fácil, pero agarra una Biblia, a ver si lo encuentras. Te pasas ahí dándole y dándole y dándole y termina de leer, termina la predicación y no encuentras. Hermano, qué triste es ver gente dentro de la iglesia que todavía no conoce la palabra de Dios. Hermano, si tú no conoces esto, no conoces a Dios. No conoces al Dios que te salvó, que te rescató. Es triste, pero verdad, hermano. Dejar de quemar incienso es dejar de orar. El lugar de intercesión en oración estuvo silencioso. Hay dejadez espiritual cuando dejamos de orar. Desestimamos el pasar momentos preciosos con el Señor. Hacemos a un lado este enorme recurso de gracia. Menospreciamos el poder de la oración y ocupamos el tiempo en cosas menos importantes. Cuando tú dejas de orar, hermano, te viene una flojera espiritual. Los cultos menos asistidos son los de la oración. Hermano, cuando tú vengas a la oración, deleítate en la adoración. Ven a orar delante del Señor, no te vengas a ir a platicar allá afuera. Hermano, ¿quieres estar aquí dentro de la casa del Señor y en lugar de estar preocupado en las cosas que estamos haciendo, te vas a hacer otra cosa, te vas a platicar, te vas a hacer una infinidad de cosas y no vienes a lo que vienes? Hermano, preocúpate por la oración. Por eso es que tanta gente hay, hermano, que se la pasa ahí con problemas y no sabe qué hacer, porque no acude a la oración. Dejar de sacrificar holocaustos, dice en el santuario, al Dios de Israel, significa que el lugar de la consagración sacrificial estaba frío. Esto se implica cuando dejamos que la frialdad invada nuestro corazón. Dejamos que se apague el fuego del amor fraternal, el fuego del evangelismo, el fuego del servicio a los demás. Necesitamos, hermanos, dedicarnos con mayor entusiasmo a nuestra tarea. Si Dios te ha llamado a ser diácono, sirve como diácono, con entusiasmo, con ganas. Si Dios te ha llamado a predicar, predica la palabra del Señor. Si Dios te ha llamado en las cámaras, hermano, haz las mejor tomas que puedas. Fotos, videos, ahí lo que sea, pero lo mejor. Si Dios te ha llamado, hermano, a tocar la música, haz lo mejor que puedas. Todo lo mejor para Dios. Fíjense que ayer tratábamos algo y les decía cómo Eva como vaso de barro, Salomón como vaso de oro, David como vaso de plata y Noé como vaso de madera sirvieron al Señor. David dice, llegó a ser conforme al corazón de Dios, y un día perdió el placer de estar en la presencia de Dios. Cambió el santuario, cambió el ir al templo de Dios por una azotea. ¿Cómo es posible que Salomón, dice que en el tiempo de Salomón, dice, todos los vasos del rey Salomón eran de oro, dice,
no había ninguno de plata, porque la plata era despreciada en ese tiempo, dice. Salomón, todo lo que tenía, sus vajillas, todo era de oro. Salomón fue llamado a vivir, dice, no en la abundancia, sino en la sobreabundancia de Dios, porque llegó a tener tanto conocimiento, dice, y amplitud de corazón. ¿Cómo es posible que un hombre lleno de la sabiduría de Dios, lleno, hermano, de la presencia de Dios, bendecido de parte de Dios, llegue a perder el placer de servir a Dios? Dice que amó no solo a la hija del faraón, sino que a tantas mujeres. Ahí se las mencioné a los hermanos. Todas las mujeres que este hombre amó, dice, tenían problemas, este cuate, hermano. Pero imagínense cómo este hombre llegó a perder el placer de servir a Dios. A lo último dice en su discurso: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el fin de todo discurso es este, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Todo lo que tú hagas, hermano, Dios lo va a traer a juicio. Dios lo va a traer, te va a sentar ahí, te va a decir: ¿te acuerdas de aquello que hiciste? ¿Te acuerdas de aquellas que podías ayudar a tu hermano pero te hiciste loco? Dios va a traer a juicio toda obra, hermano. Sexto punto. ¿Por qué podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas? Resignación en lugar de renovación. Fíjese que este líder del pueblo de Israel, Elí, dice, era un hombre muy viejo, de 98 años, Era un hombre ciego, pues sus ojos se habían oscurecido debido a la ancianidad. Era un hombre muy pesado, dice, es decir, que era bien gordito, dice, sumamente grueso. Y era un hombre que había juzgado a Israel ya por 40 años. Todas estas características nos dicen que Elí ya no podía ejercer un liderazgo eficiente, que ya no podía salir ni entrar con el pueblo de Dios, que lo único que podía hacer es estar sentado en una silla, desfalleciendo en su corazón por no saber lo que pasaba con Israel. Sin embargo, el pueblo, dice, parecía más bien resignado que decidido a hacer una renovación de su liderazgo. Los enemigos que nos pueden llevar a las derrotas espirituales son el conformismo, la resignación, la costumbre, la falta de visión. Si tú ya estás conforme con lo que tienes en tu vida, hermano, va a llegar un día tu derrota. Si tú te has resignado a estar como estás, bueno, ya estoy aquí, ya Dios no puede hacer nada conmigo, hermano, ya prácticamente estás derrotado. La costumbre, bueno, vengo a la iglesia porque tengo que venir, tengo que me miren y todo eso, hermano, va a venir tu derrota. Si no tienes visión, hermano, va a venir tu derrota. Las iglesias de hoy deben renovar su visión, hacer los cambios necesarios, siempre guiados por el Espíritu Santo, a no temer cambiar las formas como siempre se ha hecho. Un gran mal en las iglesias de hoy es estar sentados, engordados y envejecer en nuestras mismas actividades. ¿Cómo es posible que ya tienes 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y todavía sigues sentado en el mismo lugar? ¿Cómo es posible, hermano, que pases tantos años sentado en el mismo lugar y sin avanzar, sin dar un paso más allá adelante? Ya estar resignado a estar ahí sentado: aquí estoy bien, me siento bien, no tengo problemas, nadie me mira, nadie me juzga. Hermano, da un paso más allá. Empieza a caminar. Mire, otra vez, empieza a producir para el Señor, a dar frutos. Ya, hermano, te estás engordando y te estás envejeciendo ahí donde estás sentado y no estás produciendo para el Señor. El Señor no te llamó para estar sentado en una silla. El Señor no te llamó para estar ahí ya acomodado en esa silla. No, el Señor te llamó para que empieces a producir frutos, para que empieces a dar para el Señor.
En Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice que la gloria de Dios bajaba, la nube cubría el tabernáculo, se llenaba ese lugar de la gloria de Dios y todo el pueblo lo miraba porque podían ver la nube de la gloria de Dios y todos decían: ahí está la presencia de Dios. Y todos se quedaban en sus puertas y empezaban a adorar. Qué terrible ha de ser venir a la casa del Señor y no tener la presencia de Dios. Qué terrible ha de ser venir a la casa de Dios sin gloria. Tener ikavod dentro de la casa de Dios. Dígame usted, ¿a qué venimos a los cultos si no hay presencia de Dios? Dígame usted, ¿a qué va el enfermo al hospital si no va a encontrar un médico? Dígame usted, ¿de qué sirve si la presencia de Dios no está aquí? Si la presencia de Dios no está aquí, hermano, venimos y si no hay presencia, venimos y salimos más cansados y frustrados que nunca. Venimos y salimos, amén, tal vez peor de como entramos porque no podemos sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos y la presencia de Dios está aquí, hermano, esa presencia te puede sanar, esa presencia te puede liberar, esa presencia te puede restaurar, esa presencia te da cosas maravillosas. Si aquí está el Señor, hermano, vamos a tener kavod, vamos a tener gloria de Dios. Hermano, si la llenura del Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas, la llenura del Espíritu Santo te da inspiración de cánticos. La llenura del Espíritu Santo te da cosas maravillosas, te da dones de parte de Dios. Sabemos que Dios está bendiciendo a la iglesia, hermano. Dios está derramando de su presencia. Pero será que de repente en medio de nosotros habrá ikavods. Habrán personas que carecen de gloria, que carecen de presencia de Dios. Hermano, yo no quiero decir soy pueblo de Dios y no tengo presencia de Dios en mi vida. Soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios, pero Dios a mí no me sana, no me visita. No siento su presencia. Qué hermoso es, hermano, cuando dentro de la iglesia venimos y adoramos a Dios y no miramos el reloj y nos dejamos llevar por la presencia de Dios, que Él nos toma en su presencia. Tenemos que ser un pueblo donde siempre haya gloria, donde siempre haya kavod, gloria, presencia de Dios. Quiero llevarlo a un último verso en la Biblia. Jeremías capítulo 2 versículo 11 dice, y oiga bien, hermano, mire qué duro esto. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque estos no son dioses? Pero oiga lo que dice: pero mi pueblo, dice, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿No será que Dios ha puesto un ministerio en tus manos? ¿No será que Dios ha depositado su presencia en tu vida? ¿No será que Dios te ha dado dones? ¿No será que Dios te ha bendecido con tantas cosas? Y dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses que no son dioses? Pero mi pueblo, dice, ha cambiado su gloria por las cosas que no aprovechan. Hemos cambiado, hermano, la gloria de Dios, la presencia de Dios, pues cosas que no aprovechan en nuestras vidas, cosas que no nos edifican. Hace un par de semanas compartíamos con los hermanos que trabajan en el departamento de internet y les decíamos: hay tres cosas que nos impiden el servicio a Dios. Número 1, el diablo. Número 2, el mundo. Y número 3, tú mismo. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, somos el obstáculo para que Dios nos utilice. Dios quiere darnos algo, Dios quiere depositar su presencia, darnos cosas grandes, darnos dones, pero tú mismo, nosotros mismos somos el obstáculo para que Dios
nos dé de su presencia, nos dé de su gloria. Hemos cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Lo que eras antes con Dios, ahora ya no lo eres, porque has cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Antes tenías comunión con Dios, tenías un caminar deleitoso con Dios, porque andabas de acuerdo con Dios, te apartabas, te consagrabas para Él. Qué posición tan sublime, tal vez tan santa habías llegado a tener delante de Dios. Pero ahora ya no, porque has cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Dice la palabra de Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva. Al abandonar a Dios volvieron, dice, la espalda a la fuente de todo bien. Cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Las aguas vivas representan, hermano, la gracia y verdad que dan satisfacción al alma. Dejar estas por cisternas de fabricación humana, del honor, riqueza y placer, es abandonar la substancia que nos hace vivir. Hermano, ¿no será que Dios te ha dado algo grande para tu vida? ¿No será que Dios ha depositado su presencia dentro de ti? Te ha rescatado, te ha levantado, te ha restaurado, te ha dado de nuevo a tus hijos, a tu esposa, a tu trabajo, todo lo que tú tanto le pedías. Y ahora has cambiado la gloria de Dios por cosas que no aprovechan. ¿No será que dentro del pueblo a veces hay Icabods, gente sin gloria, gente sin presencia de Dios? Hermano, si tú vienes a la iglesia, man, si tú vienes al templo de Dios, a la casa de Dios, ven a adorar la presencia de Dios. Ven a entregarte con todo tu corazón a Dios. No dejes que otras cosas te roben la bendición, que te roben el momento que tú pasas con Dios, porque tal vez ese sea el último momento que tú pases en la presencia de Dios. Tal vez sea ese el último minuto, la última hora que tú tengas, porque de aquí para afuera, hermano, nadie sabe lo que va a pasar. Ponte de pie, amén, y vamos a orar. Te invito, hermano, a que cierres tus ojos y hagas un examen de ti mismo. Hazte un examen tú mismo y dile: Señor, es que me estoy consagrando lo que tendría que consagrarme. Es que te estoy agradando, Señor, como tú quieres que yo te agrade. Señor, ¿será que estoy produciendo al 100%? ¿O será que estoy al 30%? ¿Estoy al 40%? Hazte un examen delante de Dios. Mira tu vida, mira tu caminar delante de Dios. Dile: Señor, ¿será que he cambiado tu gloria por lo que no aprovecha? La palabra de Dios dice: ¿acaso, dice, las naciones han cambiado sus dioses, que no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Hermano, si Dios ha depositado en tu vida su presencia, si Dios ha depositado un ministerio, si Dios ha depositado un privilegio, si Dios te ha dado algo, empieza a producir para el Señor. No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí conforme, resignado a lo que está pasando. Si no, va a venir derrota. Examina tu vida, dile: Señor, ¿será que te estoy sirviendo como tú quieres? ¿Será que te estoy entregando mi vida, Señor, al 100%? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, mira nuestras vidas, Señor. Mira todo nuestro ser, oh Dios. Señor, queremos servirte, Señor. Queremos darte todo lo mejor de nosotros, Señor. Queremos entregarte siempre, Señor, nuestras vidas, Señor, en adoración, Señor.
Oh mi Dios, mira nuestras vidas, Señor. Necesito más Necesito, Señor, más de de ti. ti. Necesito más de ti. Díselo al Señor con todo tu corazón, díselo. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Díselo una vez, mi hermano. Necesito. Necesito Eso es con todo tu corazón, más dísele. Necesito, Señor, más de de ti. Señor. ti. Necesito de tu presencia, Señor. Necesito, Señor, que tú estés conmigo, más Señor. de Sí, ti. Señor, en el nombre de Jesús. Tu amor me llena de tu paz. Eso es, iglesia, díselo al Señor. Necesito Yo necesito más de ti, Señor. más de ti. Oh, sí, Señor, yo necesito, dile. Anhelo hoy tu gloria Señor, en anhelo, Señor, tu presencia, mí. Anhelo tu amor, Señor. Mi vida yo la entrego a Sí, ti. Señor. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Dile anhelo, Señor, anhelo. Anhelo hoy tu gloria en mí. Oh, sí, mi vida, Señor. Mi vida hoy la entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Aleluya. Sí, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Padre Santo. Necesitamos de tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Oh, bendito Jesús. Palabra dura, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que tú has hablado, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, a tomar esa palabra, Señor, y hacer de ella, Padre Santo, esa palabra, Padre, que viva siempre, Señor, en nuestra vida, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo, aleluya. Necesitamos, Señor, de ti, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Oh, sí, mi Rey. ¿Por qué no se lo dice el Señor? Necesito de ti, Señor. Necesito, Padre Santo, que esa palabra quede en mi vida. Oh, sí, Señor. Necesito más de ti. Oh, dígale que anhela eso, Señor. Bendito te anhelamos, Padre. Anhelo hoy tu gloria en mí. Oh, mi vida yo te entrego, Señor. Mi vida yo la sí, entrego Padre a Santo. ti. Que pueda yo, Señor bendito, Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo la entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito
necesito más de ti. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Necesitamos más y más de ti, Señor. Más y más, Señor amado. Tu pueblo necesita, Señor, esa entrega total, Padre Santo, a ti, Señor amado. Oh bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, para entregarnos más y más a ti. Como decía tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Tu amor nos llena, Señor, de esa paz, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Anhelo hoy tu gloria.